Bienvenidos, queridísimos seguidores. Yo soy Son Caos, me he cambiado el micro, como podéis ver, porque el otro micro era un poco mierdero y encima tenía que estar así de una mano en otra. Y este, pues me lo pongo aquí, más técnico, más pro y todos contentos. Así que hoy vamos a hablar de una cosa potente, vamos a hablar de cosas técnicas de Bitcoin, vamos a hablar de Bitcoin como tal, ¿no? Vamos a hablar de un building block de Bitcoin. Un building block al final es como una cosa, ¿vale? A partir de la cual se puede construir un sistema como el Bitcoin, ¿vale? O sea, una cosa fundamental para construir ese sistema. Y en ese caso vamos a hablar del hash. El hash es una función matemática o criptográfica que se utiliza en Bitcoin, pero un montón de cosas se utilizan para el minado, para las direcciones de Bitcoin, se utiliza también para los bloques en sí, porque al final la blockchain, o sea, la estructura como tal de cadena de bloques, se utiliza el hash también para encadenar los bloques. También se va a utilizar para otras direcciones nuevas que vienen próximamente, una que se llama Pay to Taproot. También se utiliza en los identificadores de los bloques, en los identificadores de las transacciones, en un contrato que es lo que ahora mismo permite Lightning Network, que se llama Hashtime Lock Contract. Eso es increíble ese contrato. O sea, se utiliza muchísimo, y no ya solo en Lightning, sino también en otros protocolos, como por ejemplo el CoinSwap. Hay un protocolo CoinSwap que se utiliza en una especie de Hashtime Lock Contract también. Ese protocolo CoinSwap está como en desarrollo, pero sí se utiliza mucho, ¿vale? El caso es que el hash es una cosa que si quieres saber de Bitcoin tienes que saber lo que es el hash, y por eso vamos a hablar hoy del hash, cómo funciona exactamente, y lo vamos a ver hoy. El hash criptográfico al final es una función, y como toda función tiene a la función se le introduce un input y la función te responde con un output, como todas las funciones matemáticas, ¿no? De siempre, tú tienes y igual a no sé qué x. Entonces el input que le introduces tú es ese valor de x, ese es el input, y entonces tú recibes el output que es ya y, ¿no? Esa es como todas las funciones que hemos visto en el colegio, ¿no? Y en el instituto y eso. Y en este caso concreto, el hash criptográfico tiene unas cualidades muy interesantes que vamos a ver cuáles son. Entonces, vamos a empezar con la... Bueno, antes de eso vamos a definir un poco los términos que se utilizan, porque, bueno, tenemos el hash, ¿no? Se introduce un trozo de información simplemente, que puede ser en número o en hexadecimal o lo que sea, ¿no? Se introduce información. Hay diferentes algoritmos, ¿no? Porque hay diferentes funciones hash, ¿vale? En Bitcoin se utiliza el SHA-256, sobre todo esa, y luego en bastante menos se utiliza el RIP-MD160, creo que se llama, si no me equivoco, ¿vale? Pero bueno, entonces tenemos que introducimos un trozo de información y luego recibimos un output de información, entrada, salida. Luego también se utilizan otros términos en estas cosas de hashes, se utiliza el término de la preimagen y la imagen. La imagen es ese resultado del hash, se llama imagen. Y lo que tú le metes, o sea, el input del hash, o sea, el output es la imagen y el input es la preimagen, ¿vale? Tiene sentido porque es pre-imagen y después la imagen. Bueno, el hash, la primera cualidad que tiene es que tú introduces una información, da igual lo larga que sea o lo corta que sea, puedes escribir la Biblia, pone la Biblia en esa decimal, se la pone ahí, y siempre, o sea, el resultado del hash, el output, la imagen, siempre va a ser de un tamaño fijo, en el hash criptográfico, ¿no? Un tamaño fijo. Por ejemplo, en el SHA-256, que es el que más se utiliza en Bitcoin, se llama precisamente SHA-256 porque el resultado siempre, el output, la imagen, es de 256 bits o de 32 bytes, ¿no? Es siempre un tamaño fijo, siempre. Entonces es muy interesante porque tú puedes meter una letra y te sale un hash de eso, de 256 bits. Tú metes la Biblia entera y te va a salir siempre 256 bits. La segunda cualidad del hash es que tú metes información y te sale un hash. Pero si tú modificas, pero ligeramente, muy poquito, la información que tú has introducido, el input, el hash que sale es totalmente diferente. Es decir, cambia muchísimo, hay mucha diferencia entre los hashes que salen. Por ejemplo, yo puedo meter de input 1.000.000 y me sale un hash. Y yo pongo 1.000.001 y me va a salir un hash totalmente diferente, que no tiene nada que ver, ¿no? Eso vosotros podéis comprobar, lo voy a dejar en la descripción, una página donde se pueden calcular hashes y eso, tú pones solamente el input y te sale ya el hash. Entonces tú puedes ver cómo salen, pues cómo cambia y todo eso y todas esas cosas, ¿no? Para que lo veáis vosotros visualmente y lo comprendáis bien, ¿no? Y luego la tercera cualidad del hash criptográfico es que es unidireccional. Es decir, yo tengo una preimagen y entonces pues le aplico al hash criptográfico y tengo ya la imagen, tengo el hash como tal de esa preimagen. Pero si yo tuviese
solamente esa imagen, ese output, ese hash, yo no puedo volver hacia atrás. Yo no puedo recuperar esa preimagen si yo no la sé. Entonces, claro, solo funciona en una dirección. Yo tengo el input, yo tengo la preimagen, calculo el hash, calculo esa imagen, ¿no? Pero yo no puedo tener la imagen y calcular la preimagen. Eso no se puede hacer a menos que tú te pongas a calcular números aleatoriamente, a ver si das con esa preimagen aleatoriamente, así por fuerza bruta se llama eso. Pero de normal no puedes conseguir eso, no. Solo funciona en ese sentido en una dirección. Y si entendemos estas tres cualidades que son muy fáciles, entendemos cómo funciona el hash, que es muy fácil entenderlo, ¿no? Es muy fácil. Otra cosa es que sepas cómo funciona cada función de hash, porque yo no soy matemático, entonces yo no sé eso. Una persona matemática a lo mejor te hace un vídeo de 5 horas explicándote cómo funciona el hash, porque es una locura. Yo me descargué el PDF del sábado 156 y dije, esto no entiendo nada, yo solo quiero saber cómo funciona en Bitcoin. Y la cuarta cualidad que se me ha olvidado comentar sobre el hash es que es muy difícil o prácticamente imposible encontrar dos inputs que den en el mismo output. Eso se llama una colisión, ¿vale? Es muy difícil y eso, si es una buena función de hash, no debería darse nunca prácticamente que tengamos dos inputs que den con el mismo output. Entonces, entendiendo el hash, es súper fácil ya introducir el proof of work, porque la idea del proof of work es básicamente la siguiente. Yo tengo una red de ordenadores que están realizando, bueno, si son los mineros básicamente, ¿no? Que están los mineros realizando trabajo computacional. Y uno de esos mineros, cuando consiga resolver ese problema, tiene que distribuir el bloque ya minado que ha sido... Si ha minado el bloque significa que ha resuelto el problema, ¿no? Y lo distribuye por la red y la red rápidamente, sin apenas esfuerzo, verifica que eso es así, que ese minero ha realizado ese trabajo computacional que se requería para minar el bloque, ¿no? El Proof of Work lo propusieron dos investigadores en los 80, los 90 sería, para solucionar el problema del spam, porque ya estaba empezando el tema del spam. No se utilizó para eso. Luego vino Adam Back y también vino Hal Finney y tuvieron trabajos sobre el Proof of Work. Y al final Satoshi Nakamoto se puso en contacto, cuando estaba creando Bitcoin, se puso en contacto con Adam Back y le preguntó sobre el Proof of Work. Y así lo trajo a Bitcoin, y así nace Bitcoin. Gracias al Proof of Work, que sin Proof of Work no existiría Bitcoin, ¿no? La minería y el Proof of Work de Bitcoin funciona de la siguiente forma. Yo soy un minero, básicamente lo único que hago yo es introducir transacciones en un bloque, o sea, estructuro el bloque, ya lo tengo con las transacciones que me pagan a mi comisión, ¿no? Si yo tengo un incentivo económico a introducir transacciones que me pagan más comisión. Entonces ya tengo ese bloque ahí y lo único que me falta hacer es realizar la prueba de trabajo, ¿no? Realizar el trabajo computacional para minarlo, ¿no? Y entonces básicamente es que ese bloque tiene una parte concreta que se llama el block header. Es como la cabecera del bloque. Básicamente es como un trozo que tiene como un resumen de todo el bloque, ¿vale? Y ahí hay un campo específico que se llama el nonce. Y ese campo específico, el nonce, es lo que se va a ir modificando y se va a ir probando combinaciones y combinaciones de números, pero así a lo loco, pero brutal. O sea, el cerebro humano no se lo puede imaginar la cantidad de combinaciones que se hacen y todo eso, porque yo tengo el header, ¿no? Que es un trozo de información. Entonces ese header, ese block header entero se utiliza como input de la función hash. En este caso la función hash SHA-256. Entonces, ¿qué hago? Pues yo tengo ese block header con un nonce concreto. Hago el hash. Entonces el hash resultante, me tiene que dar un número que sea más pequeño que la dificultad que está establecida en Bitcoin. Hay una dificultad en Bitcoin que se establece por la red periódicamente, va cambiando, ¿vale? En concreto cada 2016 bloques o cada... para que nos entendamos nosotros, 2 semanas aproximadamente. Entonces cada 2 semanas la dificultad de minar bloques se va actualizando para que de media se mine un bloque en 10 minutos, ¿vale? Entonces, en otras palabras, lo que estamos haciendo aquí es coger un trozo de información del bloque, que resume todo el bloque entero, y le estamos haciendo el hash cambiando un parámetro que tiene para que vayamos probando combinaciones y combinaciones y combinaciones hasta que nos salga un número que sea más pequeño que el que está establecido como dificultad, ¿no? Por ejemplo, si la dificultad en Bitcoin está establecida ahora mismo que tiene que ser un número menor de 9, ¿no? Entonces yo tengo que estar probando
probando y probando el hash para que me salga el hash menor que 9. Esto significa que cada 10 minutos en la red Bitcoin lo que tenemos es una competencia, una batalla campal entre todos los mineros que hay en el mundo, por todo el mundo, por todas las partes del mundo, poniendo en ese block header un nonce diferente, cambiándolo, pero por cada segundo hacen millones de combinaciones o incluso no miles de millones, no sabría decirte, ¿no? Pero sí, un montón de combinaciones por segundo van cambiando y están calculando el hash de ese block header hasta que el hash sale un hash, porque al final hemos visto que el hash no sale el hash que tú quieras, sale un hash muy aleatorio por cómo funciona la función hash. Entonces lo que tenemos es que sale un hash y ese hash no cumple, ¿no?, el requerimiento de dificultad del proof of work en ese momento de la red Bitcoin. Entonces calculo otro hash, otro hash, otro hash, y así un montón de hashes, y de hecho en la red Bitcoin se calculan millones, creo que por segundo, si no me equivoco más, millones de hashes en total, ¿no? Sumando toda la red Bitcoin, es una especie de ordenador gigante computacional que está haciendo miles de millones de cálculos por segundo, millones de cálculos por segundo, por todo el mundo, distribuido por todo el mundo. Es una verdadera locura. Y claro, todo ese gasto se compensa por la recompensa que viene en ese bloque, ¿no? La recompensa de inflación, porque se generan monedas, y cada vez va a ser esa recompensa más bien de comisiones, porque al final Bitcoin es deflacionario y entonces cada vez se producen menos monedas y entonces lo que van a recibir sobre todo van a ser comisiones, ¿no? Y es una verdadera locura. Entonces el hash, básicamente la función hash permite eso. El proof of work y el minado es donde más se utiliza el hash en Bitcoin, pero es que también se utilizan también en las direcciones de Bitcoin, porque al final yo tengo una clave privada, ¿vale? Y esa clave privada tiene que tener asociada a una dirección de Bitcoin, ¿vale? Que yo recibo Bitcoin en esa dirección de Bitcoin, pero yo puedo autorizar esos movimientos de Bitcoin, yo puedo gastar esos Bitcoin con mi clave privada. Entonces, de clave privada, para pasar a dirección hay que utilizar el hash, se utiliza el hash en Bitcoin, ¿no? Pasamos de la clave privada, se hace una operación para tener la clave pública, y de esa clave pública se hacen dos hashes para pasar luego a esa dirección de Bitcoin, que se codifica de una forma concreta para que sea más fácil de leer, para que no se confundan letras y esas cosas, ¿no? Entonces esos dos hashes dependen del tipo de dirección. Suelen ser un SHA-256 y después un RIP-MD160, ¿no? Y en otros tipos de direcciones se utilizan dos veces el SHA-256, se hacen dos hashes. En concreto, en las direcciones normales siempre se ha utilizado, pues de siempre, el SHA-256 y después le metemos un RIP-MD160, ¿no?, a esa clave pública, y después le hacemos esa pequeña transformación de codificar esa información y ya tenemos la dirección de Bitcoin. Y ahora, lo que he dicho de dos hashes SHA-256 se utiliza para, en las direcciones nuevas SegWit que hay, ¿vale? Es que hay, como están las direcciones antiguas, y ahora tenemos las SegWit. Y en esas SegWit tenemos dos tipos de direcciones, ¿no? Tenemos las direcciones normales de personas, ¿no? Simplemente yo tengo aquí mi Bitcoin y punto. Y luego están los contratos inteligentes y los scripts, ¿no? Básicamente son como, sí, contratos. Son un conjunto de condiciones más complejas que tienen que tener un tipo de dirección diferente. Y en ese caso, para tener ese tipo de direcciones, que son SegWit, ¿no?, también se utiliza ese SHA-256 dos veces, básicamente. Y luego tenemos el tema de cómo se encadenan los bloques de la blockchain, ¿no?, de la cadena de bloques. Me da una estructura de información que no es nada nueva, ¿no? Pero se utiliza también el hash. ¿Y cómo se hace? Pues tenemos como hemos visto antes, tenemos el bloque entero, y ese bloque se resume básicamente en el block header. Y cada block header tiene un hash que ha pasado ese proof of work, esa prueba de trabajo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, lo que se hace en Bitcoin, ¿no?, para encadenar la blockchain, lo que se hace en todas las blockchains, ¿no?, así que para encadenarse, pues tenemos ese bloque con su hash. Entonces, en el siguiente bloque, lo que vamos a hacer es introducir el hash del bloque anterior. Y por lo tanto, eso es lo que se llama, como que está apuntando al bloque anterior. Entonces, cada bloque estamos apuntando al bloque anterior con su hash. O sea, yo tengo el bloque, por ejemplo, número 600, ¿no? Entonces yo tengo el hash
en ese bloque, dentro de ese bloque, dentro del block header, está el hash del bloque anterior. En este caso el bloque 599. Y en el bloque 599, en el block header, está el hash del bloque 588. Entonces así se va encadenando, porque al final ese hash sirve como un identificador de ese bloque, básicamente. Un identificador único. Y por lo tanto, como tenemos que el hash se utiliza como identificador del bloque, también se utiliza identificador de cada transacción, un hash, ¿vale? Que identifica esa transacción concreta. Así que tenemos la explicación del hash, entendemos cómo funciona el hash. También entendemos el proof of work, cómo funciona, entendemos que el hash es un identificador, también se utiliza en el bloque y en la transacción, y también entendemos que precisamente como un identificador se puede encadenar, se utiliza para encadenar la blockchain como tal, ¿no? En la cadena de bloques, el hash, o sea, una cosa que se utiliza muchísimo y también para las direcciones de Bitcoin, ¿no? Para codificarla, para pasar de clave pública a dirección como tal de Bitcoin, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos por ahí, pero obviamente tiene más cosas el hash. Hay que hablar en un próximo vídeo. Vamos a hablar en un próximo vídeo de las raíces de Merkle, que es una cosa súper interesante de los hashes. Y luego también vamos a hablar del hash time lock contract, porque es una cosa que es como brutal en Bitcoin. Es un contrato brutal que se utiliza en un montón de cosas. Así que eso lo guardamos para un próximo vídeo, la segunda parte de este vídeo. Y pues nada, espero que os haya gustado. Un vídeo técnico duro. Y nos vemos en otro vídeo.